Bien. Otro de los problemas, un poquitito... Uy, se lío. Esperen un minuto, chicos. Ahí está. Y necesito el chat. Acá estamos. Este es un poco más útil, pero como lo observé, lo quiero marcar, así se puede mejorar, ¿no? Pero es más leve. Es, eh, es un tema interesante. Es como se incorpora el marco teórico, la relación entre el marco teórico y el autor, que es una relación compleja y me parece que por algunas escrituras se simplificó un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, o no se entendió. En general aparece la idea como que los autores están en un marco o están ahí, ¿no? Esa idea como una metáfora del espacio aparece cuando en general eh, se habla de marco teórico. Y en el caso de Saussure es un caso muy interesante porque en realidad la perspectiva teórica lingüística estructuralista es post-Saussure. Nace en función de discípulos de Saussure. No es que Saussure escribía él al estructuralismo, ¿sí? Es posterior el estructuralismo lingüístico. Entonces es interesante pensar que acá primero está este autor y después nace, así que el autor no lo postula, ¿entienden? Entonces ahí hay una relación interesante para repensar y rever estas formas de decir, ¿no? Acá se dice, para el estructuralismo dictado por Saussure, el estructuralismo que postuló Saussure, el estructuralismo como lo vimos en los textos de Saussure. Ojo que Saussure no habla de estructuralismo, nosotros lo enmarcamos ahí, lo enmarcamos como un representante de ese marco teórico que se consolida recién en los 50, en 1950. Fíjense que la producción de él, que era estos cursos que daba en la Universidad de Ginebra, son del 10, ¿sí? Entonces pasaron años. Entonces presten atención a cómo relacionar, ¿no? Marco teórico con autor, que son relaciones más complejas en realidad. Perspectiva teórica y autor. En este caso es posterior. El desarrollo del estructuralismo lingüístico se da después de Saussure. Así que él no lo postula. ¿Mm? Y acá ya vamos más al núcleo y al centro que me gustaría este, que quede un poco en claro para el parcial y también para el final, ¿sí? Entonces yo titulé a esto relación regla-ejemplo. Había preguntas que en realidad lo veníamos viendo desde antes, en donde ustedes podían aportar un ejemplo. Eso es un modo, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta sobre Bakhtin, ustedes tenían que dar un ejemplo de algún género que conozcan, ¿no? Y aportar un ejemplo propio, digamos. Pero en las preguntas que tenían que ver con el discurso de enunciación, que tenían que ver con el discurso de Macri, lo que ustedes tenían que hacer es articular, ¿no? Eh, un ejemplo del texto, ¿sí? Con los conceptos teóricos que estábamos viendo ahí, o categorías metodológicas, como de ixis, polifonía, modalidad, subjetivemas, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que pensar que cuando les piden que ilustren con ejemplos del texto, o sea, no ejemplos propios, con los ejemplos propios también, pero es importante que ustedes puedan articular lo que hace un ejemplo. Un ejemplo vendría a ser un caso particular que en este caso, en el caso del parcial, ilustra un concepto, una regla, un concepto, una ley, una norma,
O sea, hay algo, une lo general con lo particular. Entonces, cuando ustedes dan cuenta de un ejemplo, en realidad con enunciarlo no alcanza. Lo que tienen que hacer es relacionarlos, explicarlos, ¿sí? Esto se relaciona con esto por esto, esto y esto, o de este modo, o en función de esta clasificación, algo, tiene que haber una articulación, ¿sí? Y fíjense que ustedes están, podían elegir ejemplificar distintos tipos de cosas. Por ejemplo, en modalidades, seguramente tenían que ir a una estructura más amplia para ejemplificarlas, ¿no? Modalidades de la enunciación. La interrogativa, la exclamativa, la declarativa, implica ver un desarrollo lingüístico mayor. La noción de deíctico es una palabra o una locución, una expresión. La noción de subjetivema en general es una palabra. Entonces, para ejemplificar subjetivemas, está bien, puedo marcar el contexto del subjetivema, pero por lo menos tengo que tener la palabra señalada, el subjetivema señalado. Con poner la frase en donde aparece un subjetivema, no estoy ejemplificando el concepto de subjetivema. ¿Se dan cuenta? Porque justamente Cartwright, ¿qué hace con subjetivema? Y nos pone todas las clases de palabras. Entonces, me llamó la atención eso, cómo la ejemplificación no se sostuvo en indicar el subjetivema, qué tipo de subjetivema era. Me parece bien que lo pongan en cita más desarrollada para ver el contexto, porque muchas veces ya se tratan de adjetivos y está bueno ver qué sustantivo están modificando. Está bien que pongan la expresión, pero por lo menos indicar cuál es el subjetivema, ¿sí? Entonces, en función de las distintas posibilidades y articulaciones que presenta el parcial en las actividades que son más interpretativas y en las actividades que son de ilustrar conceptos o definiciones, busqué algunos ejemplos que tendrían que mejorar, ¿sí? Acá les detallo algunos ejemplos. Acá se ejemplifica la noción de género discursivo. Se la ejemplifica muy apartado de del planteamiento de Bakhtin, porque se incorporan 4 parámetros, se dicen, ¿no? Frente a los componentes que hablaba Bakhtin de tema, estructura y estilo, acá se incorpora un nuevo componente que es función. Con lo cual me hace pensar de dónde habrá leído este estudiante, porque en los géneros discursivos Bakhtin no habla de la función. Otras nociones de género sí. Entonces acá está tomando bibliografía que no es la nuestra. Entonces dice, ¿no? La definición falla y pone punto ejemplo, no hay puntuación, no hay nada, poema de Alfonsina Storni. Y tengo el hermoso poema Animal Cansado, que le agradezco porque es muy lindo y estuvo bueno leerlo. Y después tengo esta explicación. Bueno, acá hubo un corrimiento de tema, no sé dónde me quedó la palabra tema, expresar sentimientos, tuvo un corrimiento acá. Pero bueno, ven, o sea, como que la parte más interesante del trabajo, que podría ser explicar rasgos genéricos a partir de este caso particular, quedó reducida muy esquemáticamente a una segunda columna del verso, y que fíjense que en itálica también, ¿no? Porque acá el enunciador estaba trabajando con la redonda, entonces yo interpreté que la itálica era la cita, sigue la itálica, estructura, versos, rimas, estilo, posee subjetividad, acá hubo corrimientos, ¿sí? Porque eligió esta doble columna que me produjo corrimientos cuando copié y pegué. Se entendía un poco mejor esto. Acá está, miren, el tema me quedó acá.
Entonces, la parte más interesante del trabajo, que es mostrar cómo te apropiaste de esta idea, quedó sumamente esquemática. Otros usaron la idea de identificar el tema, así esquemática, pero lo pudieron desarrollar mejor. ¿Sí? En general, les digo, fue interesante estos ejemplos que pusieron y lo pensaron un poquito más, ¿sí? O por lo menos lo articularon un poco mejor. Acá creo que se estaba ejemplificando alguna noción de enunciación, no importa, podría ser modalidad o deixis, no me acuerdo cuál, y se puso ejemplos extraídos del texto, 2 puntos, listado de citas. Lo mismo, ¿no? Como que esta está mejor. Acá directamente son ejemplos sueltos. Eso no cuenta como análisis. ¿Sí? No va. Por ahí eso no cuenta. Se les cae la respuesta. Porque no logran explicarlo. No logran articular lo que dijeron, toda la explicación que desarrollaron antes con el ejemplo. Acá volvemos a género discursivos. A ver qué dice. Debe estar acá. Miren, no está separado, está integrado en la respuesta, pero van a ver que no está explicado. El género discursivo para Bakhtin es estable en diferentes contextos que se producen en la sociedad y menciona que son incontables. ¿Vieron cómo aparece esto de la estabilidad relacionada con género? Yo estoy totalmente asombrada de eso, porque es algo que marcamos. Es más, de hecho recuerdo que lo dije. Lo interesante de esta noción es que no son estables, son relativamente estables. Pero apareció un montón esto. Después voy a chequear por internet, porque por ahí lo están sacando de ahí. Cuando algo es tan fuerte, en diferentes contextos que se producen en la sociedad y menciona que son iguales. Luego los caracteriza y clasifica por tema. Un hecho de realidad inmediata de importancia para la sociedad, como por ejemplo la noticia. Acá hay una mezcla. Uno pensaría, disculpen que se me fue, esperen, ya voy, se convirtió el video anterior y me tapa la pantalla, ahí está. Uno pensaría, ¿no? Los clasifica por tema, estilo y composición. Por ahí quiere explicar lo que es el tema. Y ya se pone a explicar el ejemplo. Que entendemos que el género que va a analizar es la noticia, supongo que la noticia periodística, ¿no? Entonces, bueno, acá hay todo un problema de redacción que no se entiende porque se le mezcló el contenido teórico con... La idea es como que todos los temas son hechos de la realidad inmediata, de importancia para la sociedad. Sería como la definición de tema de Bakhtin. Y no, es el tema de la noticia periodística. Entonces, me parece que más productivo hubiese sido explicar, bueno, voy a analizar este género, la noticia periodística. En este género encuentro que los temas suelen ser estos, ¿no? O sea, falla. Se integra, pero falla también la articulación entre los conceptos y el ejemplo que ilustra esos conceptos. Bueno, y otra típica que ya venimos viendo, pero esta vez tiene que ver con deixis, es explicar pronombres personales y posesivos. Supongo que estaría explicando deixis de persona, y se explica eso y después, punto aparte, el ejemplo suelto. Y es una frase, y no sabemos dónde está, qué está explicando. O sea, de esta frase, verdad no es deíctico, ¿no es cierto?
pero está acá como ejemplo de deíxis de persona. Si vas a poner la frase, bueno, decime qué sé yo, que te estás basando en el estoy, no sé, algo hay que indicar, si no, no vale. Lo mismo acá, ¿no? En el fragmento del discurso muestra varios ejemplos, todos está ejemplificando subjetivemas. Y aparecen, bueno, este lo puedo entender, muy lindo. Gracias por tanto afecto. Gracias sería subjetivema. Yo estoy acá porque confío en ustedes. Acá sería subjetivema. No sé. Dudas hasta este momento con respecto a lo que es construcción del referente, cómo construyo el contenido de lo que se me pregunta, cómo articulo con los ejemplos. Después van a tener el modelo y por ahí se van a dar más idea con eso. ¿Alguna duda, algo que me quieran decir? No, avanzamos. Construcción del enunciador. Ustedes en el parcial, ¿no?, tienen que mostrarse como muy buenos reformuladores, como que saben reformular marcos teóricos, incluso aplicarlos. Entonces, mi recomendación, no hagan cuadros. Esa es mi recomendación. Daniela, el parcial va a ser una reformulación de estas actividades, así que, viste, tu examen, el del módulo 3, estaba muy bien, me acuerdo de ese examen, estaba bien. No me acuerdo con qué género ejemplificaste, pero lo habías hecho bien. Me acuerdo que era uno de los que estaba logrado, digamos. Fíjate, mejorar alguna redacción o algo, pero no, el ejemplo me parecía que estaba bien. Sí, 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 estaba muy bien. Después estaba muy bien otro de visitas guiadas, creo que era de esta comisión, esos estaban muy bien. Sí, eso lo habías hecho, vos lo habías logrado, así que mantenete con ese ejemplo porque ya encontraste uno y lo pudiste explicar bien. Lo que hizo Daniela, para ir un poco al mejor logrado de acá, que es este de Alfonsina Storni, ella no me puso una receta de cocina. No es o sea, yo me pregunté, ¿y por qué el poema de Alfonsina Storni y este poema? Ella me explicó la receta de cocina en términos, digamos, de tipo, ¿no? De tipo, no fue necesario poner una receta, ¿no? En general, cuando tenemos que ejemplificar esta noción, nos vamos a las representaciones que tenemos sobre las recetas de cocina y sobre los variados géneros que ustedes ilustraron. Acá quedó el poema como medio desarticulado. Yo en el que teníamos que hacer un género no puse una demostración, hice directo cómo se construye. No te entendí, Celeste. ¿Una demostración? Ah, no pusiste el caso concreto como este. No, Daniela tampoco lo hizo. Y está bien, estuvo bien. Fueron directamente a la idea de tipo, ¿no? Sí, está bien, eso está bien. Eso era lo más esperable. Bien. Seguimos entonces construcción del enunciador. Mi consejo es evitar, acá ustedes se tienen que lucir, y una de las formas de lucirse es escribiendo. Entonces eviten la información en cuadros. Eso está bien para estudiar, no le niego el cuadro, pero la respuesta implica un proceso mayor de elaboración, ¿sí? Entonces, redacten, porque si hacen el cuadro es como que el profesor dice, ah, no se anima a redactar, no se anima a exponer, no se anima a desarrollar, ¿sí? Tengan en cuenta los usos de, esto puede ser cuestiones con el celular, mayúsculas y minúsculas que falló un montón,
puede deberse a eso. Bueno, otros tipos, voy a ver, acá tienen varios, ¿no? Pero otros tipos que acá se ven muy claramente, la escritura esquemática, el poner el apunte. ¿Se acuerdan que lo hablamos para el primer parcial? Sigue apareciendo. Fíjense, es como un apunte, punteado, punteado, apunte. No es la idea de respuesta que tenemos los profes, ¿sí? Puede ser muy cómoda para corregir y todo, pero queremos algo más desarrollado, más redactado. ¿Mm? Bien. Solo un caso, pero lo aviso así el estudiante o la estudiante que lo hizo, lo cambia. Cuando en una pregunta te piden una definición, vos pones este conector según Bakhtin y después toda la definición es una cita, vos lo que le estás demostrando al profesor, a ver, la respuesta está bien, por supuesto, porque es Bakhtin entero. O sea, no hay forma de equivocarse, o sea, es correcto. Pero vos no le estás mostrando al profe que sabes definir, apropiarte de la definición de Bakhtin, delegársela a él y redefinir, ¿sí? En función, o sea, no le estás mostrando nada, lo único que le estás mostrando es, seleccioné esta parte del texto donde está la definición, pude seleccionar esta información, toma, ahí tenés la respuesta de qué es un género. Entonces, si te están pidiendo una definición, no podés poner esta cantidad de cita. ¿Se entiende? Porque no estás respondiendo. Estás respondiendo Bakhtin. Lo único tuyo es esto, según Bakhtin. Y además tiene punto. O sea, te queda una oración que es según Bakhtin, ¿qué? Falta terminar la idea. ¿Mm? Entonces ahí muestran muy poca habilidad de escritura y no muestran la apropiación del contenido, sino que seleccionaron info y la copiaron y la pegaron. No va. Problemas de redacción, minúsculas, en nombres propios, que se puede deber a este tipo de cosas, oraciones que no terminan, problemas de concordancia que estuvimos viendo, acentos, comienzo de oración en minúscula, todo, miran, todo este tipo de cosas, la posición de Voloshinov, coma, mayúscula partícipe, no. Todo este tipo de cosas yo entiendo que es complicado porque están escribiendo en celular. Esto me doy cuenta que puede deberse a eso, pero no pueden presentar un examen así. Aprovechen que tienen días para entregarlo mejor, ¿sí? Y en el final, cuidado, porque son inaceptables las respuestas así escritas, ¿sí? Son otros, yo no sé cómo es a nivel manuscrito, la escritura de ustedes, porque no la conozco, ¿sí? Pero cuando uno está escribiendo además digitalmente, salta tanto el error, salta más que manuscrito, ¿viste? Porque se juegan los tipos de letras, se juegan otras cosas, es como que la escritura digital te los evidencia mucho más fuertemente el tema este. Entonces tengan cuidado y presten el doble de atención, ¿se dan cuenta? Bueno, hay toda una serie de problemas de escritura y hay uno que no era, es este, que no es tan grave, pero que lo puse para que tomen conciencia, ¿sí? Aparece cada tanto, no es tan grave, pero está bueno tenerlo en cuenta. ¿Ven estos dos puntos? Está hablando de las diferencias entre, para sintetizar, entre el círculo de Bakhtin, es esa respuesta. Entonces retoma, hace un párrafo que retoma la pregunta, está muy bien eso, porque se acuerdan que las referencias en la respuesta del examen tenían que estar. La respuesta del examen es un texto que tiene
eh, independencia sintáctica de la pregunta. Entonces las referencias tienen que estar. Entonces, muy bien, acá se retoman esas referencias, pero un poco tosco, porque termina con un son, dos puntos, y después viene desde la vista, desde la perspectiva, supongo, o desde la concepción del lenguaje, o respecto a la concepción del lenguaje, Saussure, bueno, supongo que va a ir a, Saussure lo considera de esta manera, en cambio Voloshinov de esta otra. Bueno, ¿qué es lo tosco acá? Este son quedó, espera, el lector espera que venga una enumeración, ¿no? Y en realidad después no se encuentra con una enumeración, se encuentra con un desarrollo. Entonces por ahí poner, son las siguientes, punto. Y el dos puntos lo que hace es que la oración no termina acá, sino que tu oración está terminando acá. ¿Sí? Entonces esta oración te quedó como colgada. Y como estás poniendo un desarrollo muy largo, yo supongo que después la respuesta seguía y decía desde el punto de vista de otra cosa, o respecto al signo, ¿no? Respecto a la concepción del lenguaje, tal cosa, respecto al signo, tal otra. Yo hice el corté, no la puse entera. Pero en realidad lo que quiero marcar es que cuando vos pones dos puntos, la oración te va a cerrar acá. Entonces acá la estrategia no es poner dos puntos, es de algún modo redactar la cosa para que acá te quede una oración cerrada en sentido. Entonces componer son las siguientes o son las que se detallan a continuación, ahí cerraste el sentido, le pones un punto y te queda mejor. Entonces, problemas de redacción van desde este, que es más sutil, a problemas más graves, ¿sí? Y otra de las cosas que vi, tal vez porque esta vez ya como les había dado extensiones en la otra, pensé que más o menos eso estaba, hubo respuestas que son muy escuetas, ¿sí? Por ejemplo, toda la actividad 4 está solucionada en estos párrafos. Y esto es un parcial que no logra desarrollar, no logra mostrar, ilustrar, ejemplificar. Entonces diríamos que estas son respuestas muy sencillitas, ¿sí? Muy escuetas. Tengan en cuenta también el tema de los, fíjense por ejemplo, ¿no? Esto también es poco eficaz, ¿no? Deícticos de personas, pronombres personales que son estoy, acá el supongo que estará escrito al revés, ¿no? He planteado, la H está mal escrito. Voy, yo, confío, sé, espero, plural, ustedes, les, su. No agota el tema, ¿no? Y esta habría que ejemplificar en el discurso de Macri, donde había nosotros, aparece esta lista que no agota el tema, no me muestra qué parte del texto es, está poco desarrollado, el confía, yo sé que se está refiriendo al texto, ¿no es cierto? Al de Macri, porque el confía estaba en el texto, pero está muy escueto, ¿sí? No se explica, no se desarrolla, estamos buscando algo más desarrollado. Y por último volvió a aparecer esto del emisor lírico en otra respuesta, que es distinto, y bueno, y si vamos a hacer una búsqueda web, aparece en internet, eso ya se los había adelantado. Así que no a las copias de internet, vuelvo a reiterar.
Mi horizonte de expectativa, que es lo que acá tienen una respuesta que tiene que ver con un horizonte de expectativa en función de los formatos de la respuesta, ¿sí? No necesariamente con los contenidos o no necesariamente, pero acá hay algo que se logró y muchos lo lograron también, ¿eh? Muchos análisis también lo lograron. No significa que sea el único estudiante que lo logró. Pero como ustedes ven, hay cierto cuidado, ¿no? Fíjense cómo ya viendo el tema, porque ustedes han leído discursos referidos y han visto los usos de las comillas y de las cursivas para tratar esto del lenguaje, de la función metalingüística, del lenguaje objeto. Entonces hay una cuestión cuidada, ¿no? Cuando habla del yo y del tú, utiliza itálicas, porque me está diciendo estoy usando la itálica como lenguaje de objeto. No es que estoy diciendo yo y me estoy refiriendo a mí, sino que me estoy refiriendo al yo. Entonces hay una cosa un poco más cuidada y además hay mucha explicación de cómo, del análisis, ¿no? Entonces, fíjense, siguiendo con los planteos de esta teoría, tenemos los pronombres plurales que ejemplificamos anteriormente. Según estos, los nosotros no responden jamás, aparte de situaciones muy marginales, a un yo plural. Su contenido se definiría entonces según los nosotros inclusivos, que sería yo y tú. Nosotros exclusivos serían yo y él. Y los de extensión máxima, bla, bla, bla. Entonces acá está explicando en términos generales la teoría. Algunos ejemplos del texto que ilustran esto son: estoy feliz, enunciador, de que estemos, me marca lo que va a señalar hoy acá. Y después me lo explica. Este estemos hace referencia a un nosotros inclusivos. Y después explica más, donde yo, enunciador, el presidente, se suma con el tú enunciatario, los argentinos, interpreta. No me dice yo y tú y nada más. Lo dijo para explicar, pero cuando llega el texto hace una interpretación. Y es eso lo que se espera, que hagan una interpretación a partir del uso de categorías, ¿sí? Y así va cada ejemplo. Ven que no es un ejemplo suelto, que no es un cada ejemplo se va a ir articulando con una explicación y se va desarrollando, se lo va guiando al lector, ¿sí? Uno puedo no estar de acuerdo, pero por lo menos lo fundamenta. ¿Se dan cuenta? Tiene sostén. El examen tiene sostén. Y ahí es donde todos tendrían que llegar. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Con más trabajo, con menos trabajo, pero también con más atención y con más cuidado, ¿sí? Y no podemos agarrar atajos. Tenemos que leer los materiales. Para aprobar los exámenes hay que leer la bibliografía. No valen los atajos. No, no está bien. ¿Está? Dudas, preguntas, me quedan 5 minutos y en realidad en tiempo reloj me quedan 2. Voy a ver el chat. Profe, Sí, yo tengo una duda con respecto a las citas. sí. Mi duda es la siguiente: cuando uno de un texto toma, por ejemplo, todo un párrafo, ¿es necesario que a los extremos coloque corchetes con puntos que lo integren? Para el caso del parcial no es necesario. Me hicieron la misma pregunta en la comisión anterior. A mí me pareció que en este examen había, ¿ves acá? Mira, este uso del corchete, no sé si lo llegas a ver, ¿sí? Ahí lo ves. A ver. Lo marqué con el mouse. Ah, sí, ahí ¿Ahí lo lo ves? veo. Bueno, Sí. atenete a este uso. Este uso es muy pertinente. Algunos ponen, ves que acá tomó algo que la oración por ahí venía de antes y la mayúscula estaba de antes. Algunos los ponen acá adelante y si cortan la cita lo ponen atrás, ¿sí?
Pero me parece que para un parcial, ¿no? Y ya son cosas que van, normativas que van cambiando en función de épocas. Antes era mucho más rigurosos con esas formas de citación. Ahora, con que pongas lo que suprimís en el medio, lo que sacaste del medio y después la cita continúa, eso sí, lo tenés que indicar de algún modo, ¿no? Úsalo en ese caso nada más. No hace falta que lo uses cuando empezás una frase a la mitad, ¿sí? O cuando finalizás una cita en el medio y la oración sigue. Úsalo acá, en el caso de omisión en el medio. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué dice la Real Academia en este momento? ¿Cómo se No, deben usar los corchetes? mira, la Real Academia te puede orientar, pero no responde a una norma fija esto. Cada institución adopta distintas normativas. La que más consenso está teniendo ahora y cambia todos los años se llama APA, normas APA. Las del último año son bastante, que sirven para citar y para hacer referencias bibliográficas. Entonces ellos te van indicando, ¿sí? Algunas instituciones son muy rigurosas en eso y otras no tanto. Entonces, por ejemplo, una revista científica puede tener detallado cómo tiene que estar esto, ¿sí? Eh, pero en un parcial o en un trabajo de escritura académica que implica cierto tiempo de entrega, aunque sea parcial domiciliario, las normas se relajan un poco más, ¿sí? Entonces, tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con los géneros que se dan en esas instituciones. No hay una normativa única. Cada institución te va a ir diciendo con qué normativa tenés que realizar la cita y tenés que realizar la referencia bibliográfica. No hay algo central, ¿sí? Celeste, no te entiendo la pregunta. ¿Solo en el parcial que haremos pondrá las correcciones? No te entiendo. Lo que se corrige es el parcial, esto no es evaluable. ¿Eso me preguntas? Si esto es calificable. Estas actividades, la 3 y la 2, no son calificables. Lo que es calificable es el parcial. Y la calificación va a ser igual que el anterior, aprobado o desaprobado. ¿Mm? El final va a ser aprobado con nota numérica. Eso no se los dije y se los puedo adelantar, porque eso ya lo sé. Camila, yo no sé si te contesté.